Hola chicos, y para tejer este top vamos a necesitar hilo o estambre de cualquier estilo y color. En esta oportunidad yo voy a utilizar este hilo. Su composición es 100% algodón y aunque me recomiendo utilizar un gancho de crochet de 3 milímetros, voy a utilizar este gancho de crochet de 2.5 milímetros porque quiero que la puntada me quede bien apretadita, cinta métrica, una aguja lanera, un arito o un rectángulo metálico. Estos los encontramos en diversos tamaños. Yo voy a utilizar este cuyo diámetro es de 3 centímetros. Y también vamos a necesitar la medida debajo del contorno del busto. Comencemos. Comenzamos realizando el nudo deslizado y vamos a tejer cadenas. La cantidad de cadenitas que hagamos dependen de la talla que vayamos a realizar. Por ejemplo, yo voy a realizar una talla M y para esta talla estas cadenitas iniciales deben de medir 7.5 centímetros. ¿Sí? Entonces tomamos las cadenitas de extremo a extremo. Estas cadenitas no las vamos a estirar ni nada, sino que así tal cual están las medimos. Fíjense, aquí tengo los 7.5 centímetros. Para que tengan una referencia, yo acabo de realizar 19 cadenas. Pero como no todas utilizamos el mismo hilo y tampoco tejemos con la misma tensión, esta cantidad de cadenitas puede variar. Igualmente, acá en pantalla te dejo una imagen con la medida referencial de las cadenas iniciales para cada talla. Pero si deseas hacer esta copa personalizada, esta medida corresponde a la medida que hay desde acá, desde la base del busto, hasta el centro, o sea, hasta el pezón. Puedes tomarte esta medida y de esta manera realizar tu copa personalizada. Bien, entonces, una vez que tengamos nuestra cantidad de cadenitas listas para realizar la vuelta base, entonces sujetamos la última cadena que hicimos, hacemos 2 cadenas adicionales. Estas 2 cadenitas no las vamos a contar como punto alto. Bien, entonces enlazamos. Y en la tercera cadena desde la aguja de crochet, o sea, en la última cadenita que sujetamos, atravesamos la aguja, traemos hebra y vamos a realizar el primer punto alto. En el punto alto, fíjense, tengo 3 aros, enlazo, paso por 2, enlazo, paso por 2. ¿Sí? De esta manera ya he realizado el primer punto alto. Y estas 2 cadenitas vamos a sujetar un marcador de puntos y fíjense, vamos a atravesarlo acá, tomando las 2 cadenitas, ¿sí? Colocamos allí el marcador y vamos a seguir tejiendo puntos altos. Entonces, para el siguiente punto, enlazamos y en la cadenita siguiente traemos hebra. Me quedan 3 aros, paso por 2, paso por 2. Y de esta manera voy a seguir repitiendo un punto alto sobre cada una de las cadenas hasta llegar acá, a la primera cadenita que hicimos. Y cuando estemos llegando al final, tejemos el último punto alto en la última cadenita. Y la vuelta central se ve de esta manera. Sí, ahora sí, para comenzar la primera vuelta, entonces, hacemos 2 cadenitas. Estas 2 cadenitas aquí sí me cuentan como un punto alto. Giramos, enlazamos y para tejer el siguiente punto alto, fíjense, este agujerito que está en la parte de acá no lo voy a tejer porque es la base de las cadenas y estas cadenitas ya la estamos contando como punto. Bien, comenzamos a tejer en el siguiente. Y allí tejemos el punto alto. Seguimos repitiendo un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar. Y cuando nos estemos acercando al último punto alto, fíjense, vamos a tejer el último punto alto de este costado acá en este agujerito, ¿sí? En el que está antes de las cadenitas que tienen el marcador de puntos. Enlazamos, fíjense, allí se ve el agujerito. Y hacemos el último punto alto. De esta manera, aquí todavía tengo los 19 puntos altos, que son la misma cantidad de cadenas con las que inicié. Ahora, para comenzar a construir esta copa, tenemos que hacer un aumento, ¿sí? Y ese aumento lo vamos a hacer acá donde tenemos el marcador. Entonces lo retiramos, enlazamos y acá, fíjense, acá es donde teníamos el marcador, teníamos atrapadas las 2 cadenitas. ¿Sí? Allí lo atravesamos completo y vamos a realizar 5 puntos altos.
¿sí? El aumento para todas las tallas es de la misma cantidad. Tejemos 1, 2, fíjense que estoy atrapando las cadenitas completas. Hago el tercer punto alto correspondiente al aumento. Cuando finalice este tercer punto alto vamos a colocar el marcador para no perder esa puntada. Fíjense, la atravesamos así. Ya llevo 3 puntos altos del aumento. Hago el punto alto número 4 allí mismo en ese agujerito. Y el punto alto número 5. De esta manera ya he finalizado el aumento. Ahora ya podemos tejer en este costado. ¿Sí? Para tejer en ese costado enlazamos y fíjense, aquí se me van haciendo unos agujeritos. ¿Sí? Esta es la parte de las cadenas. Aquí en este primer agujerito comenzamos. Hago el primero. En la parte de acá sí tenía 19 puntos altos antes del aumento. Ahora en la parte de acá, después del aumento, debo de tener la misma cantidad. Bien, entonces enlazamos. Fíjense, allí se me van a ir formando cada uno de los agujeritos en los que voy a hacer cada puntada. Sigo repitiendo hasta llegar acá al final. Y cuando estemos llegando al final, tejemos el último punto alto en el último agujerito disponible. Y de esta manera se ve la primera vuelta. Fíjense, así se ve la vuelta central y la primera vuelta. Ahora, para tejer la segunda vuelta y todas las vueltas de ahora en adelante, porque lo que vamos a hacer es repetir, estando acá hacemos 2 cadenitas, giramos, enlazamos. Recordamos que este agujerito no lo vamos a tejer porque es la base de las cadenas y las cadenitas las estamos contando como punto. ¿Sí? Comenzamos en el siguiente y vamos a tejer un punto alto sobre cada uno de los puntos que acabamos de realizar hasta llegar acá, al centro. ¿Sí? Recuerden ir contando cada punto a medida que lo van haciendo. Y acá ya me estoy acercando a la puntada central. Entonces hago el último punto alto antes del punto que tiene el marcador. Y si han venido contando hasta acá, tienen que tener 2 puntos altos más de la cantidad de puntos con las que iniciaron. ¿Sí? En mi caso, antes del marcador, ahora tengo 21 puntos altos. Y en todas las vueltas de ahora en adelante van a ir aumentando 2 puntos altos de cada costado del aumento. Bien, entonces cuando lleguemos acá a la puntada central, retiramos el marcador y repetimos el aumento. En este agujerito, en el del centro, vamos a tejer 5 puntos altos. Hacemos 1, el segundo y el tercero. Finalizado el tercer punto alto, de una vez colocamos el marcador para no perder esta puntada. Llevamos 3 de los 5 puntos altos, hacemos el punto alto número 4 y el punto alto número 5. ¿Sí? Finalizado el aumento, comenzamos a tejer un punto alto sobre cada punto alto que tenemos en la parte de acá. ¿Sí? Seguimos repitiendo hasta finalizar. Cuando estemos llegando al final de la segunda vuelta, fíjense, tejemos el penúltimo punto alto acá en el agujerito que se ve. Aquí está el penúltimo punto alto. Allí lo tejemos. Y el último punto alto como tal, siempre en todas las vueltas enlazamos. Y fíjense, aquí están las 2 cadenitas con las que tomamos altura. Recordamos que estas 2 cadenitas las contábamos como punto. Acá en la segunda, fíjense, 1 y 2. En la segunda tejemos el último punto alto. ¿Sí? Y de esta manera finalizamos la segunda vuelta. Ahora, para comenzar la tercera y así seguir repitiendo todas las vueltas, estando acá, hacemos 2 cadenitas, giramos, enlazamos. Estas 2 cadenitas las contamos como punto, por eso no tejemos en este agujerito. Comenzamos en el siguiente y de esta manera vamos a tejer
un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar. Siempre que lleguemos a la puntada central vamos a tejer el aumento, que son 5 puntos altos. Hacemos los primeros 3, colocamos el marcador y finalizamos el aumento. Luego seguimos repitiendo un punto alto sobre cada punto. Hacemos el penúltimo punto alto en la parte de acá y el último punto alto como tal de cada vuelta. Fíjense, acá tenemos 1 y 2. Acá en esta segunda cadenita es donde siempre debemos recordar tejer el último punto alto. Y de esta manera lo que vamos a hacer es repetir exactamente lo mismo una y otra vez hasta tener la medida de ancho y de alto necesaria para cada talla. Y acá ya estoy finalizando la última vuelta de la copa. Hago el último punto alto y esto se ve de esta manera. Fíjense. Así se ve la copa. Si les toma esta forma cóncava es normal por el tejido, ¿sí? No se preocupen. Entonces, para que tengan una referencia, fíjense, esto va a ir así. Para que tengan una referencia, yo acabo de realizar 7 vueltas y esto mide. Lo estiramos acá bien. Esto mide de ancho. Para la talla M debe medir entre 14.5 y 15 centímetros. ¿Sí? Esto mide 14.5 y de largo, lo estiramos así bien también, y de largo debe medir entre 15 y 15.5 centímetros. De todas maneras, acá en pantalla te dejo una imagen con la medida referencial de ancho y de alto para cada talla. Pero si lo estás haciendo para ti misma, aprovecha de probártelo. Y se te debe de ver de esta manera. Tienes que asegurarte que te cubre en su totalidad el busto. Y bien chicos, una vez que hayamos finalizado la copa y nos hayamos asegurado que nos cubre por completo, vamos a realizar la última vuelta. ¿Sí? Para hacer esta última vuelta, estando acá en el último puntito, hacemos 2 cadenas, giramos, enlazamos. Y aquí en la base de las cadenitas, en este primer agujerito, vamos a tejer 2 puntos altos adicionales. Entonces allí mismo hacemos 1 y 2 puntos altos. ¿Sí? Enlazamos y en la parte de acá saltamos 1, 2 y en el tercer puntito tejemos 3 puntos altos. 1 y 3. Seguimos repitiendo, enlazamos y en la parte de acá contamos 1, 2 y en el tercer punto tejemos 3 puntos altos. Fíjense, de esta manera me va a ir quedando este pequeño acabado. Seguimos repitiendo hasta llegar al centro de la copa. Hago el último punto alto, fíjense, enlazo y aquí me da 1, 2 y en el tercer puntito quedo en el punto central. ¿Sí? Si a ustedes les da 1, 2, 3 y en el cuarto punto quedan en el punto central, sin problema, en la parte de acá se saltan esos 3 puntitos. Si quedan así, por ejemplo, en este punto y solo tienen que saltar uno, también sin problema, solo hacen el grupo acá, saltan uno y en el centro, entonces retiramos el marcador y todos en el centro vamos a repetir el mismo grupo. ¿Sí? En el centro hacemos el grupo de 3 puntos altos. 2 y 3 en la puntada central. De esta manera nos va a ir quedando. Ahora, para tejer en este costado repetimos exactamente igual lo mismo que hicimos en este costado. Enlazamos y aquí vamos a saltar la misma cantidad de puntos que tuvimos que saltar en la parte de acá. ¿Sí? Estos pueden ser 1, 2 o 3. Salto 1, 2 y en el tercero comienzo a repetir mi grupo de 3 puntos altos. Ahora sigo repitiendo de este costado exactamente lo mismo que acabo de tejer en este. Y en la parte de acá finalizo de la misma manera en la que comencé. ¿Sí? Comencé en el primer puntito haciendo el grupo, entonces acá salto 1, 2 y el tercer punto vienen siendo las 2 cadenitas. Acá sobre la segunda cadenita voy a tejer el último grupo o bloque
de 3 puntos altos. Una vez que finalice, la copa se ve de esta manera. Fíjense, tiene el pequeño acabado. Aquí está el punto central y se ve así. ¿Sí? Ahora, antes de realizar la otra copa, para cortar esta hebra, entonces hacemos una cadenita. No la vamos a apretar mucho porque en un ratito la vamos a soltar, ¿sí? Y vamos a sacar un poco larga. Vamos a sacar bastante larga porque vamos a necesitar tejer unas cadenitas con esta hebra. Sacamos una cantidad suficiente, cortamos y de esta manera se ve la copa. Vamos a tejer la otra exactamente con la misma cantidad de puntos de inicio, la misma cantidad de vueltas, el acabado final y todo. Lo único que no vamos a hacer es sacar esta hebra. No vamos a cortar esta hebra en la parte de acá. Y una vez que hayamos finalizado, ambas copas se ven de esta manera. ¿Sí? Como les comenté, acá no corté la hebra. Esta es la copa que sí corté la hebra. Ahora, antes de comenzar, vamos a determinar qué lado vamos a utilizar como el derecho. ¿Sí? Fíjense, la copa por un lado se ve de esta manera y por el otro lado se ve de esta manera. Los dos me parece que quedan súper bien para tomarlos como derecho. Yo voy a tomar como derecho este lado en el que la vuelta central se ve así. Bien, entonces mis copas van a quedar así. Ahora, con la hebra que cortamos en la parte de acá, fíjense, esta hebra vamos a soltarla. Como no la apretamos tanto, ella queda súper fácil de soltar, fíjense. Sacamos la hebra y quedamos acá, como si no hubiese pasado nada, ¿sí? Ahora, con esta hebra, que es la que cortamos, vamos a realizar unas cadenitas, ¿sí? Vamos a tejer cadenas hasta que, fíjense, vamos a tejer cadenitas hasta que tengamos la medida suficiente porque estas cadenas deben pasar por la parte de atrás de la espalda y conectar con la parte de acá de la otra copa. ¿Sí? Para ello necesitamos la medida debajo del contorno del busto. Entonces vamos a seguir repitiendo cadenas hasta que demos la vuelta por la espalda y la unamos en la parte de acá de la otra copa. Y cuando hayamos realizado cadenitas suficientes para tomar esta medida, entonces, si lo están realizando para ustedes mismas, aprovechen de probarse. Y como les comentaba entonces, estas cadenitas les debe quedar así. Posicionamos la copa. Estas cadenas deben de dar la vuelta por la espalda. Las medimos bien estiraditas. Estas tenemos que estirarlas bien. Fíjense, aquí pasa por la espalda. Y al estirarlas bien nos tiene que llegar hasta donde finaliza la otra copa. Entonces, una vez que las hayamos medido y las hayamos posicionado, para conectarlas con la otra copa, lo colocamos así. Fíjense que aquí estoy por el derecho. Colocamos las cadenitas. Le hacemos así para que no nos vayan a quedar torcidas. Bien. Acá, entonces, solo por referencia, yo acabo de realizar 68 cadenas. ¿Sí? Pero ya les voy a enseñar cómo vamos a tomar esta medida. Buscamos la copa que vamos a unir. Fíjense. La otra copa, aquí está por el derecho. Siempre tenemos que mantener las dos copas en la misma posición. Entonces, aquí está lo que yo voy a considerar el derecho. Esta es la hebra que no he cortado, con la que voy a tejer ahorita en un momento. Y este es el extremo con el que lo voy a unir. Las colocamos así. En la parte de acá de esta copa vamos a buscar el último puntito disponible. Viene siendo en la parte de acá. Buscamos el último punto, traemos el arito de las cadenas, atravesamos, aquí ajustamos y en la parte de acá hacemos una cadenita, pasamos la hebra, esto acá lo ajustamos bien. Esta hebra la vamos a cortar un poco para que no nos quede por allí tan larga.
Y de esta manera nos quedan, voy a pasar esto para acá, nos quedan unidas ambas copas. Ahora, para tomar esta medida, como les comenté hace un momento, las colocamos así. Fíjense, estoy colocando en cada lado una copa. Y vamos a tomar la medida debajo del contorno del busto. Sí, en mi caso, la medida debajo del contorno del busto para la talla M son 73 centímetros. Esta es una medida que si se la pueden tomar es muchísimo mejor. Sí, y a estos 73 centímetros, todas las tallas vamos a restar 6 centímetros. ¿Sí? Me quedan 67 centímetros. Entonces a mí, para la talla que yo estoy realizando, desde esta punta hasta la punta de la otra copa tengo que tener 67 centímetros. ¿Sí? Los medimos. Esto tenemos que medirlo bien estiradito. Colocamos el metro acá en esta puntita. Y fíjense, midiéndolo bien estiradito, desde acá hasta acá, tengo los 67 centímetros. Nuevamente, si lo están realizando para ustedes mismos, para probárselo, esto les tiene que quedar así. Fíjense, lo posicionamos acá bien. Aquí está la tira de cadenas. Y esto les tiene que quedar así. Al medirlo bien estiradito, esto tienen que estirarlo bien. No les debe cerrar acá por completo. ¿Sí? Porque para eso vamos a utilizar el arito. Entonces lo posicionamos, lo estiramos acá bien. De todas maneras, si no tienes la medida debajo del contorno del busto, acá en pantalla te dejo una imagen con la medida referencial para cada una de las tallas. Y bien chicos, entonces una vez que hayamos medido, hayamos posicionado y nos aseguremos de que nos queda tal y como queremos, acá con la hebra que no cortamos, fíjense, aquí sigo tejiendo. Entonces, en la parte de acá quedó como si no hubiese pasado nada. Ahora vamos a tejer en la parte de abajo del top. Sí, vamos a seguirlo construyendo. Estando acá, hacemos 2 cadenitas que me cuentan como el primer punto alto. Y allí mismo, en toda la parte inferior del top, vamos a repetir este mismo patrón, ¿sí? Que hacíamos un bloque de 3 puntos altos. Para comenzar, en la parte de acá, aquí tengo como el espacio de decir de los 2 puntos altos. Entonces, para comenzar, luego de las 2 cadenitas, hacemos una tercera cadenita, que va a ser mi cadenita adicional. Enlazamos. Y aquí, en la base de los puntos altos, repetimos otro bloque de 3 puntos altos. ¿Sí? De esta manera nos da la curva. Fíjense, de esta manera nos da la curva para comenzar a tejer en la parte de acá. Ahora, para repetir el patrón en la parte de acá debajo de la copa, como aquí no tengo un punto definido, entonces enlazamos y dejamos la separación de 2 puntos. ¿Sí? Para ello contamos un agujerito, 2 agujeritos y en el tercero, como que me voy a saltar los agujeritos y en el tercero hago el bloque de 3 puntos altos. De esta manera vamos a ir repitiendo, enlazo nuevamente y en la parte de acá, como no tengo un punto definido, cuento 1, fíjense este agujerito lo cuento como 1, 2, este es un punto alto que está acá de costado, aquí en el centro cuento como 2, entonces llego acá al tercer punto que viene siendo este agujerito y repito el patrón, 3 puntos altos, enlazo y voy a seguir repitiendo, fíjense, cuento 1, 2 y aquí está el tercer agujerito, allí tejo el patrón y 3, de esta manera me debe de ir quedando. Voy a seguir repitiendo hasta llegar acá, a donde comienzan las cadenitas. Y aquí ya estoy llegando al otro extremo de la copa. Fíjense, hasta el momento esto se ve de esta manera. ¿Sí? Aquí ya finalicé la parte de la copa. Ahora voy a tejer sobre las cadenitas. Acá en las cadenitas voy a contar 1, 2, y en la tercera hago mi bloque de 3 puntos altos y 3, ¿sí? Sigo repitiendo, enlazo y fíjense en las cadenitas cuento 1, 2 y en la tercera repito el bloque o el grupo como quieran llamarle
2 y 3. Y fíjense, me debe de ir quedando así. ¿Sí? Sigo repitiendo por todas las cadenitas, por toda la parte inferior de la otra copa hasta llegar acá. Y bien chicos, acá ya estoy llegando entonces al otro extremo y tenemos que finalizar de la misma manera en la que comenzamos. ¿Sí? Fíjense, en la parte de acá comenzamos haciendo el bloque de 3 puntos altos en el mismo punto donde finalizó el bloque de 3 puntos altos en la copa. ¿Sí? Entonces finalizamos de la misma manera, enlazamos, contamos 1, 2 y 3. Fíjense, aquí está el agujerito donde finalizó el bloque de los 3 puntos altos de la copa. Allí hago el último bloque y para cerrar acá cuando hicimos las 3 cadenitas, 2 cadenitas me contaban como un punto alto y una cadena era la cadena de separación. ¿Sí? Entonces finalizamos de la misma manera, haciendo una cadenita y en lugar de las 2 cadenas vamos a hacer el punto alto. Ese punto alto lo hacemos acá en el último puntito, fíjense, aquí está el bloque de 3, aquí en el último punto. ¿Sí? De esta manera nos queda el fin de esta primera vuelta y se debe de ver algo así, fíjense. Ahora para comenzar la siguiente vuelta, estando acá, tejemos 2 cadenitas que nos cuentan como el primer punto alto, giramos y acá, como tenemos este agujerito, allí completamos el bloque de 3 puntos altos. Ya tenemos uno, que son las 2 cadenitas, hacemos el segundo y el tercero. ¿Sí? Enlazamos sin hacer cadenas de separación ni nada. Y acá en el agujerito, entre los 2 bloques en la parte de acá, repetimos el patrón. Aquí en este agujerito tejemos bloque de 3 puntos altos. Seguimos repitiendo sin hacer cadenas de separación ni nada, enlazamos y en el agujerito, fíjense, entre los 2 bloques en el agujerito repetimos el patrón. 3 puntos altos. De esta manera me debe de ir quedando. Sigo repitiendo exactamente lo mismo, fíjense, en cada agujerito voy a tejer el bloque de 3 puntos altos hasta llegar a acá. Cuando lleguemos acá al final hacemos 2 de los 3 puntos altos, hacemos 2 puntos altos dentro del agujerito y el último punto alto, fíjense, aquí está 1, 2 y 3 cadenitas. El último punto alto lo hacemos acá en la segunda cadena, ¿sí? Allí hacemos el último punto alto, ¿sí? Y de esta manera, fíjense, se ve la segunda vuelta. Ahora para comenzar la tercera, lo que tenemos que hacer es repetir el patrón. Entonces, como vamos a comenzar, hacemos 2 cadenitas, giramos y tenemos que ver. Fíjense, en la parte de acá abajo tenemos un bloque, entonces hacemos una cadenita adicional, que es una cadena de separación, y comenzamos a tejer en la parte de acá. En este agujerito hacemos el siguiente bloque, de esta manera nos va a ir quedando, seguimos repitiendo, finalizamos la vuelta, entonces acá como tenemos un bloque para finalizar, cuando hagamos el último bloque de 3 puntos altos en la parte de acá, hacemos una cadenita de separación y tejemos el último punto alto acá sobre la segunda cadenita. Fíjense, 1 y 2 y acá hacemos el último punto alto. ¿Sí? De esta manera nos va a ir quedando y vamos a seguir repitiendo un par de vueltas más. Nos tiene que quedar un ancho más o menos así. ¿Sí? Entonces seguimos repitiendo. Siempre cuando vayamos a comenzar cada vuelta tenemos que ver qué tenemos en la parte de abajo. ¿Sí? Si tenemos bloque de 3, comenzamos y finalizamos de la manera en la que les acabo de decir. Y si tenemos agujerito, como nos va a quedar en la próxima vez, hacemos 2 puntos altos y un tercer punto alto acá sobre la segunda cadena. ¿Sí? Así como acabamos de finalizar esta vuelta. Siempre vamos a repetir el comienzo y fin de la vuelta 1 y la vuelta 2. Bien, entonces seguimos repitiendo y aquí ya he avanzado lo suficiente. Hago entonces el último punto alto sobre la segunda cadenita
Y esto se ve de esta manera, fíjense. Bien, entonces para que tengan una referencia, yo acabo de realizar 6 vueltas y estas 6 vueltas miden 5 centímetros, ¿sí? Lo que significa que una talla S puede llegar a unos 4 centímetros, una talla M a 5 centímetros, una talla L a unos 6 centímetros y una talla XL a 7 centímetros. Vamos a cortar esta hebra. Para cortar esta hebra, estando acá, hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga, cortamos, esto lo ajustamos y esto va a ir así, fíjense. Esto va a quedar así. En la parte de acá vamos a colocar el arito. Ahorita colocamos el arito en la parte de acá, pero primero vamos a hacer las tiras que van a salir de la parte de acá, ¿sí? Vamos a hacer las tiras que van a salir acá, conectan en la parte de acá de la espalda, luego hacemos el acabado final y por último sacamos las tiras. Tomamos nuestro hilo, hacemos el nudo deslizado y teniendo la copa desde el derecho, desde lo que consideramos nuestro derecho, fíjense, aquí están las 3 puntadas centrales, vamos a ocupar 7 puntos, ¿sí? Como aquí yo tengo 3, coloco el del centro, entonces voy a ocupar 3 puntos de cada lado. 1, 2 y 3. O sea que en el punto central del último bloque antes del centro, fíjense, en este puntito central, atravesamos el crochet, pasamos el nudo deslizado, ajustamos y en la parte de acá vamos a comenzar el bloque. ¿Sí? Entonces hacemos 2 cadenitas que nos cuentan como el primer punto alto y allí mismo en ese agujerito que acabamos de utilizar vamos a completar el bloque tejiendo 2 puntos altos más. Enlazamos y pasamos al siguiente bloque en la puntada central. ¿Sí? Es repetir el mismo patrón, entonces es como que yo dijera salto 1, 2 y en el tercer punto hago el patrón de 3 puntos altos. Y 3 puntos altos allí en el puntito central y ese bloque, fíjense, contamos 1, 2 y en el tercero que viene siendo la puntada central del bloque, después del bloque central hacemos el último bloque de 3 puntos altos. De esta manera nos va a quedar esta primera vuelta. De acá vamos a sacar la tira que va a conectar hasta la espalda. Entonces, para seguir repitiendo, la siguiente vuelta hacemos 2 cadenitas, giramos y tal cual hicimos en la parte de acá, fíjense, vemos qué puntada tenemos en la parte de abajo. Como tenemos un bloque, entonces hacemos una cadenita adicional, enlazamos entre los 2 bloques, tejemos un nuevo bloque. De esta manera me va a ir quedando esta tira. Voy a seguir repitiendo hasta que tenga el largo suficiente de que me pase por el hombro y me conecte acá en la espalda. Bien, entonces seguimos repitiendo y una vez que hayamos adelantado lo suficiente deberíamos tener una tira así. Fíjense, lo suficientemente larga. Si lo están haciendo para ustedes mismas, aprovechen de probársela. Y una vez que tengamos esta tira, entonces para medirla, posicionamos la copa. Esto va a ir así. Y nos aseguramos de que esto bien estiradito llegue acá a la espalda. Bien. Y bien, chicos, entonces una vez que ya lo hayamos probado, para que tengan una referencia, yo acabo de realizar un total de 36 vueltas. Y estas 36 vueltas miden desde acá, desde la primera. Recuerden que esto tenemos que medirlo bien estiradito. Mide 40 centímetros. ¿Sí? Esto para una talla M. Si están realizando una talla S pueden llegar hasta 39 centímetros, una talla L hasta 41 centímetros y una talla XL hasta 42 centímetros. Pero recuerden que esta es una medida muy particular y muy propia para cada una. Si pueden medírselo es muchísimo mejor. Entonces, una vez que lo tengamos listo, podemos cortar esta hebra. Para cortarla, como siempre, hacemos una cadenita, pero vamos a sacarla un poco larga. Vamos a sacarla bien larguita para aprovechar de hacer la costura. Y para coserlo, entonces, en este extremo voy a enhebrar la agujita lanera. Entonces, para coserlo tenemos que posicionarlo bien. Y bien, chicos, entonces para posicionar la tira, fíjense, lo que vamos a hacer es colocarla como él va a ir.
Aquí está el derecho del top, fíjense. Lo colocamos así, lo posicionamos y la tira va a ir acá atrás. Nos aseguramos de que quede bien alineada con la copa. Le damos vuelta. Entonces esto va a ir así. En la parte de acá. Aquí alineamos bien. Que nos quede derechito en esta parte. Y esto va a ir acá. ¿Sí? Entonces para hacer la costura, todas las costuras, uniones y demás, siempre las hacemos desde el revés. Aquí estamos por el derecho del top. Entonces lo colocamos así para poder hacer la costura desde el revés. Esto va a ir así y lo que vamos a hacer es una costura simple. Atravesamos acá y nos aseguramos de ir tomando ambos lados en cada puntada. Atravesamos acá la parte de atrás y vamos a ir haciendo cada puntada y vamos ajustando. Y una vez que estemos satisfechos con la costura, para hacer el remate entonces ajustamos para que todos los puntos queden bien apretaditos. Y en la parte de acá tomamos el puntito siguiente, atravesamos la aguja. Antes de cerrar este arito pasamos nuevamente por allí la aguja para que esto me cree como un pequeño nudo. Ajustamos bien y ya podemos perder esta hebra. Perdemos la hebra en algunas puntadas en la parte de atrás y una vez que haya perdido la hebra por punto suficiente ya la puedo cortar y de esta manera, fíjense, aquí ya nos quedó unida la primera tira. Ahora vamos a repetir exactamente lo mismo en la segunda copa. Y bien chicos, una vez que finalicemos, ambas tiras se ven de esta manera. Ahora vamos a hacer un pequeño acabado por todo el top, ¿sí? Recuerden que a mí siempre me gusta dejar los bordes lo más prolijos posible. Para ello siempre procuro hacerles algún tipo de acabado. Como vamos a hacer un acabado, siempre los hacemos desde el derecho. Buscamos hilo, hacemos el nudo deslizado y acá en el último puntito disponible, que viene siendo en este caso la segunda cadenita, atravesamos el nudo, ajustamos y acá vamos a realizar 3 cadenas y allí mismo en ese agujerito hacemos 2 puntos altos. Pasamos al agujerito. Recuerden que siempre en cada espacio vamos a tener un agujerito y en este primer agujerito vamos a tejer un punto bajo, 2 cadenas y 2 puntos altos más, todo dentro del mismo agujerito, 1 y 2. ¿Sí? Así vamos a ir creando estas pequeñas ondas. Pasamos al agujerito siguiente, hacemos un punto bajo, 2 cadenas y 2 puntos altos más dentro de ese agujerito. 1 y 2. ¿Sí? Acá, en este borde, fíjense, antes de que lleguemos a donde está la copa, tenemos que dejar cierto espacio sin hacerle estas ondas para poder sacar la tira donde vamos a colocar el anillo. ¿Sí? Entonces, para determinar cuántos puntitos vamos a dejar, fíjense, buscamos nuestro arito. Fíjense, aquí finaliza mi copa. Tenemos que alinearnos con la parte de la copa. Colocamos así el arito para saber cuántos puntos vamos a ocupar. Y aquí contamos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. ¿Sí? Entonces yo voy a dejar libres 7 puntitos para poder sacar la tira. Estos puntitos para dejarlos libres, entonces las ondas que venimos tejiendo hasta acá, fíjense, aquí ya me estoy acercando a la base de la copa, hago el primer punto bajo, porque aquí ya estoy en la base de la copa. Fíjense, la copa está aquí, aquí ya llegué al primer agujerito de la base de la copa. No sigo haciendo ondas, fíjense, no sigo haciendo las onditas, sino que cuento, ya tengo 1,
hago el segundo punto bajo, hago el tercero, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Tengo los 7 puntos bajos que voy a dejar el espacio de los 7 puntos para poder hacer la tira con la que vamos a colocar el anillo. Entonces, luego de que tengamos estos 7 puntos, comenzamos el patrón en la parte de acá. Entonces, para comenzar este patrón, hacemos en el puntito siguiente un punto bajo, 2 cadenas y 2 puntos altos. Y 2. No importa que no los hayamos realizado dentro del agujerito. ¿Sí? Pasamos al agujerito siguiente. Punto bajo, 2 cadenas y 2 puntos altos. De esta manera, fíjense, el acabado en la parte de acá me va a quedar así con las onditas y voy a seguir repitiendo el motivo de ondas por toda esta parte. Fíjense, lo vamos a tejer por toda la parte de la copa, vamos a pasar por la tira, damos la vuelta, pasamos por la espalda, subimos a la siguiente tira, llegamos a la otra copa y cuando lleguemos a esta otra copa, fíjense, cuando lleguemos a esta otra copa, a la misma altura de esta, ¿sí? Cuando lleguemos en esta otra copa, a la misma altura de esta, vamos a repetir los mismos 7 puntos bajos y continuamos las ondas en la parte de acá, ¿sí? Porque esto nos tiene que quedar igual para poder sacar desde allí el anillo. Bien. Entonces voy a seguir repitiendo, hago los 7 puntos bajos acá, hago las ondas, luego paso a la parte inferior del top, sigo repitiendo las mismas ondas por toda la parte inferior hasta llegar nuevamente acá, a donde comencé. Bien, y aquí ya estoy llegando al final, hago el último punto alto y fíjense, aquí tengo donde comenzamos. Entonces, en la primera cadenita hacemos punto deslizado, hacemos una cadena, sacamos un poquito larga para poder cortar, esto lo ajustamos y estas hebritas que tengo acá las ocultamos en la parte de atrás, ¿sí? Con la agujita lanera. Y fíjense, esto se ve así, ya tengo todo el borde exterior listo. Ahora vamos a hacer el borde interior, ¿sí? El que va en la parte de acá para que nos quede el mismo acabado. Entonces, comenzando desde el derecho también, abrimos, buscamos acá un puntito cualquiera. Como siempre, hacemos el nudo deslizado. Buscamos un agujerito cualquiera, puede ser este de acá de la mitad. Pasamos el nudo. Ajustamos, hacemos aquí en el comienzo 3 cadenitas, 2 puntos altos allí en ese mismo agujerito y comenzamos a repetir el patrón, fíjense, en cada agujerito, punto bajo, 2 cadenas, 2 puntos altos en cada uno de los agujeritos hasta dar la vuelta, pasar por esta copa, por el otro lado de la copa y llegar nuevamente acá. Cuando lleguemos acá, la unión la hacemos como acabamos de hacer esta de acá. Con un punto deslizado cortamos y ocultamos la hebra. Luego repetimos exactamente lo mismo, por supuesto, en el otro lado para darle el acabado a la otra copa. Y bien chicos, una vez que finalizamos los bordes en todo el top, fíjense, se ve de esta manera. Siempre debemos procurar hacerle algún tipo de detalle en los bordes, ¿sí? Para que todo tenga un mejor acabado. Ahora simplemente vamos a sacar las tiras en la parte de acá, que es donde vamos a colocar el arito. Y bien chicos, aquí como pueden ver, yo ya adelanté la tira. Para realizarla, entonces, hacemos como siempre el nudo deslizado. Y buscamos acá. Aquí yo tengo 7 puntos, ¿sí? En el primer puntito, estos son puntos bajos, atravieso el crochet, paso el nudo, ajusto, hago 2 cadenas que me cuentan como el primer punto alto y voy a tejer un punto alto sobre cada punto bajo que tengo en la parte de acá. Esta colita de hebra la voy a ir ocultando a medida que voy tejiendo.
y 7. ¿Sí? Aquí ya tengo mis 7 puntos altos y esto es todo lo que vamos a repetir. Hacemos 2 cadenitas, giramos y tejemos un punto alto sobre cada punto alto hasta tener, fíjense, aquí lo único que vamos a hacer es tejer un punto alto sobre cada punto alto hasta tener el largo suficiente. Este largo, el que yo acabo de realizar acá, yo hice 100 vueltas y estas me dan un largo total de 90 centímetros. Pero esto depende de cómo ustedes deseen sujetarlo en la parte de atrás. Les recomiendo entre 90 y 100 centímetros si lo van a amarrar de esta manera, dando 2 vueltas. O entre 60 y 70 centímetros si solamente lo van a sujetar en la parte de atrás. Entonces depende de cómo ustedes deseen sujetarlo. Yo lo voy a hacer bastante largo para poder tener las dos alternativas. Entonces yo sigo repitiendo vueltas con únicamente 7 puntos altos y nos vemos para finalizar. Y bien chicos, una vez que finalicemos, ambas tiras se ven de esta manera. Ahora simplemente nos queda colocar el arito. Una vez que lo posicionemos, esto se va a amarrar así. Le podemos bien sea dar la vuelta y sujetar por la espalda o volver a dar la vuelta y sujetar por la cintura. Y de esta manera llegamos al final del tutorial. Como pueden ver, es un top bastante fácil y rápido para realizar. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!